La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. De verdad nos da muchísimo gusto saludar al doctor Luis Antonio Fonserrada Pascal, voz autorizada, más que autorizada. Le compartíamos un poco de su historia profesional, su currículum, pero me encontré esta otra reseña cortita que hablan de su trabajo, economista visionario, con pasión por el sistema financiero y la macroeconomía, experto seleccionado por Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como consultor en temas de deuda, finanzas públicas, negociaciones internacionales. Esta otra parte es la que me encantó. Creyente de que el optimismo de la voluntad puede hacer frente al pesimismo de las inteligencias. Su lucha reside en ser partícipe de la generación de oportunidades para que los agentes económicos gocen de un desarrollo integral y equitativo, a través de la asesoría, a través del acompañamiento, a través de cursos, a través de conferencias, a través de la revisión de un montón de temas que están vinculados con la economía. Doctor, esta es su casa. Muchísimas gracias por recibirnos la llamada, el doctor Luis Fonserrada. Saludamos con muchísimo gusto Manuel Cerrato, Arturo González y una servidora, Marcela Pámenes. Marcela, me da muchísimo gusto estar con ustedes de nuevo. Espero que estén todos muy bien. Pues hasta donde se puede y hasta donde la economía nos permite, porque los titulares de los periódicos y los análisis que se hacen no necesariamente son muy alentadores, aunque quisiéramos contagiarnos de ese optimismo que subyace tal vez debajo de la actitud y las conductas que tendremos que seguir para aguantar este escenario recesivo que se prevé y que se habla de que el segundo semestre de 2023 tendrá un impacto particular en nuestro país. ¿Cómo estamos en este sentido? Sí, pues efectivamente, en mayo, los indicadores de la actividad económica de mayo muestran un mayo ya negativo, es decir, un mayo que no solo no crece ni se queda estancado, sino que se reduce. Una actividad económica que efectivamente tiene rasgos recesivos, como lo acabas de comentar. Eso es mayo, pero el indicador oportuno de junio, que es una nueva estadística que INEGI ha estado produciendo, es interesante. También marca un junio negativo, es decir, tendríamos, y efectivamente junio fue negativo, todavía no tenemos las cifras definitivas, pero lo oportuno así lo dice, tendríamos 2 meses negativos ya. El primer mes del trimestre, abril, sin embargo, fue un mes que tuvo una tasa de crecimiento alta, de tal manera que a pesar de que tuviéramos los 2 meses negativos, mayo y junio, dado el importante crecimiento que tuvo abril, no parece que tuviéramos un trimestre negativo. Se ve muy difícil que el trimestre en su conjunto sea negativo. Junio tendría que caer extraordinariamente para que se convirtiera en negativo este segundo trimestre. Sin embargo, lo importante, efectivamente, es que ya 2 meses seguidos son negativos. Y el tercer trimestre es el que sí, muy probablemente, si no todos sus meses, probablemente al menos otros 2 sean negativos, pero de una manera más importante. Y entonces el trimestre sí sería negativo. Ahora, menciono los trimestres, Marcela, porque de lo que estamos hablando es de la actividad económica de los meses, es lo que se llama el IGAE, el Indicador General de la Actividad Económica, que es una aproximación al PIB, al Producto Interno Bruto, pero es mensual y el PIB realmente se mide trimestralmente. Entonces, no pareciera ser que veamos un PIB negativo en el segundo trimestre, pero el tercero muy probablemente lo sea, porque claramente hay una tendencia descendente, ¿no? Así que así se ven las cosas. El cuarto trimestre, el de final del año, pues tiene también una alta probabilidad de volver a ser negativo. Así se verían las cosas.
sobre todo en el cuarto, porque creemos que Estados Unidos ya estará mostrando una importante reducción en su actividad económica. Ya la viene mostrando desde hace varias semanas. Todos los indicadores conjuntos que hay, los integrados, no los sencillos, ¿no? Sino los más complejos, van mostrando un descenso importante en la actividad económica de distintas instituciones. A pesar de eso, el empleo creció de manera importante en el último mes en Estados Unidos, pero eso es muy probable que lleve a su Banco Central, al Fed, a incrementar de nuevo de manera muy importante la tasa, ahí sí ya acentuando la caída de la actividad económica americana. Y pues hay que tener presente, Marcela, que de los tres motores que hacen que se mueva una economía es el consumo interno, la inversión y las exportaciones. El único que nos ha permitido crecer son las exportaciones. Y porque el consumo está muy bajo, muy débil, evidentemente, tanto por el nivel de los salarios y ahora agudizándose por el nivel de inflación, le resta mucho poder adquisitivo a los salarios. Y la inversión caída desde hace 4 años. Entonces, el único motor son las exportaciones. Y como sabemos, Estados Unidos es nuestro destino más importante. El 90% de nuestras exportaciones van para allá. Entonces, si se detiene la economía americana, nuestras exportaciones se van a reducir. Y nuestro único motor se va medio a apagar. Entonces, el cuarto trimestre de nuestro año y probablemente el primero del año próximo tengan sí, un cero de crecimiento o incluso negativo, Marcelo. Claro, a pesar de también de estas pues datos que pudieran ser alentadores, como este que ofrece el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que pues México establece un crecimiento de nuestra economía del 2.4%, pero a lo que me interesaría muchísimo escuchar su análisis, su punto de vista, es de las políticas que este gobierno de manera particular ha implementado en el renglón de economía. Me gustaría saber la evaluación que hace de las políticas económicas diseñadas desde el Banco de México y cómo se está previendo y tratando de contener lo que se avisora como un futuro bastante oscuro en la economía. Sí, cómo no. Mira, con respecto a la inflación, hay que tener presente de dónde viene, qué es lo que ha causado la inflación, qué es lo que está sucediendo. La inflación puede tener muy diversas causas. En esta ocasión, siempre tiene que ver con un poco de demanda, es decir, a lo mejor se está consumiendo mucho de algo y eso hace que crezca sus precios. Pero eso realmente puede suceder temporalmente, sobre todo con productos agropecuarios, ¿no? Vemos que sube el chile, la cebolla, el limón, el aguacate, el tomate, el huevo. Pero eso tiene que ver también con sus épocas de producción. La oferta se reduce, la demanda crece por alguna razón en algún momento y todos los precios se van para arriba, pero luego se van a ajustar. Pero eso no es inflación, eso es un típico ciclo de producción y eso implica que los precios suben y bajan. Hoy nos estamos enfrentando en el mundo en general con una inflación que viene por escasez, que surge de que durante el proceso de la pandemia en el 20, pues se detuvo toda la actividad económica en todo el mundo y se dejaron de producir muchísimos insumos de muchos productos, incluso fertilizantes y otro tipo de cosas, porque la actividad se redujo enormemente. En el 21 se empieza a recuperar toda la economía en el mundo y entonces empiezan a aparecer muy fuertes
una muy fuerte escasez de productos en algunos sectores, en particular el petróleo, por ejemplo. Y el petróleo, que hubo una clara escasez frente a una demanda creciente enorme, pues subió muy rápidamente de precio. Y el petróleo pues implica un incremento de precio en la gasolina, en el diésel, incluso en la energía eléctrica en muchos lugares. Por lo tanto, un insumo básico que es la energía empezó a llevar los precios para arriba. Pero no solo la energía, no solo el petróleo, una enorme cantidad de metales, de minerales, incluso de alimentos, no alcanzaron a satisfacer la demanda rapidísima que estaba creciendo en el mundo. Luego, este año, viene el tema de la invasión rusa, que evidentemente impidió que muchos alimentos se exportaran, adicionalmente China luego cerró un par de veces por muchas temporadas largas algunas de sus ciudades, lo que volvió a reducir la oferta de algunos bienes. Y todo esto se ha traducido en una verdadera escasez de bienes. Esto es, la inflación que vive el mundo hoy tiene que ver con escasez. Sí, una demanda que creció mucho por la inyección fuerte que le dio a Estados Unidos para salir de la pandemia y recuperar rápido la economía. Y el aparato productivo en general no alcanzó a ser un buen proveedor de todo lo que se requería. Por lo tanto, crecieron los precios. Y siguen creciendo de manera muy importante. Y todos perdón por esta explicación. Entonces, lo que vemos ahora es los bancos centrales en el mundo han seguido esta política de incrementar su tasa de interés. Al subir la tasa de interés los bancos centrales, lo que esperan es que las tasas de interés que ofrecen los bancos en sus créditos y a los bancos comerciales también suban, y que eso inhiba el consumo, y que eso inhiba la inversión. Y que por lo tanto, al reducirse el consumo y al reducirse la inversión, pues entonces se reduzca tanto la demanda general a los niveles que tiene la oferta, y por lo tanto los precios dejen de subir. Esa es la política que se sigue normalmente, y es la que se ha seguido. Por ejemplo, en Estados Unidos, las inflaciones altas nunca han bajado antes de que la tasa de interés de su Banco Central, de la Reserva Federal, llegue al mismo nivel de inflación. Pero imagínate, hoy la inflación de Estados Unidos está prácticamente en 9% y la tasa de interés apenas en 1.75. Si este mes suben 75 puntos, va a llegar a 2.5, pero pues están lejísimos todavía del nivel de la inflación. Quiere decir que la tasa de interés puede llegar efectivamente a niveles muy altos. Ahora, ¿qué está haciendo México? México tiene un problema adicional en Marcela. Número uno, no se puede distanciar mucho de lo que haga la Reserva Federal. Es decir, la diferencia entre nuestra tasa de interés, la tasa del Banco de México o de CETES, y la diferencia de la Reserva Federal, tiene que mantenerse pues al menos 6 puntos arriba, 5.5 por ahí. Si el FED sube y el Banco de México no lo hace, entonces el riesgo que tenemos es que la inversión en CETES se salga del país y en bono, y eso puede afectar el tipo de cambio, lo que podría tener otra implicación en la inflación, porque entonces si tenemos una depreciación del tipo de cambio más alta, pues los precios de los bienes importados, que importamos todos,
subirían. Entonces tiene un problema, tiene que seguir de cerca lo que haga la Fed, y se discute mucho que cuándo se va a separar la política económica del Banco de México de la política de la Reserva Federal, pero yo no creo que esto pueda suceder probablemente en menos de 6, 8 meses, así que seguiremos incrementando nuestras tasas. Eso de una parte. Y por otra parte, pues el Banco de México sigue la misma corriente de todos los bancos centrales, de dada la inflación que hay en México, a pesar de que viene fuertemente de una escasez, suben la tasa para que se reduzca la demanda. Pero México tiene otro problema. Esta política funciona muy bien cuando el crédito en un país, el sistema crediticio y lo que la gente toma prestado es muy alto. Por ejemplo, en Estados Unidos, como un indicador, es más de 100% del PIB el crédito que se otorga en la economía. En Japón es más de 200%. Bueno, en México es ridículamente bajo, es menos del 25%, creo que es 24%. Por lo tanto, el efecto de la política del Banco de México para bajar el consumo, o sea, ¿quién le va a afectar? Solo aquellos que pueden tomar crédito, es muy poco con respecto a la actividad del producto, solo un 24%. Por lo tanto, el efecto de la tasa de interés con respecto a bajar el consumo va a ser insignificante, si es que tiene algún efecto. Y entonces lo otro que piensa el Banco de México es que de todas maneras, al subir su tasa de interés, la gente piensa que la inflación va a ir bajando, a esto le llaman las expectativas de inflación, y que si eso se logra al ver que sube la tasa de interés, pues eso ayudaría. Entonces, la política del Banco de México está un poco, yo te diría, atrapada, porque no se puede separar del FED, eso es cierto, pero tampoco va a tener un efecto muy importante en la reducción real de los precios a través del crédito. Y pues yo te digo que los mismos miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México deben estar cruzando los dedos para que sí tenga algún efecto en las expectativas, que es la única vía en la que podría tener algún efecto. Eso es con respecto a la política monetaria, Marcela. La política económica del gobierno, ese es otro tema, pero si quieres lo platicamos también. Claro, por supuesto. Sí. Doctor, buenos días. Saludo a Manuel Cerrato. Me gustaría preguntarle con respecto a un par de datos con los que cerrábamos ayer el día, datos proporcionados por el Coneval, por ejemplo, que en el país 11,5 millones de personas están en rezago social alto o muy alto, y también la pobreza laboral que se incrementó en 26 estados del país, es decir, población cuyo ingreso laboral es menor al costo de la canasta alimentaria. Y esto lo vincula un poco con ese famoso plan antiinflacionario y contra la carestía que presentó el gobierno federal, que mucho se había apuntado que podía ser insostenible, aun cuando diversas cámaras e iniciativa privada lo firmaron. Por ejemplo, Canaco decía que pese a que lo firmó, pues fue insostenible mantener un tope de precios, porque la carestía de insumos y demás los rebasó. Estos datos que por supuesto desalientan, ¿cómo se insertan en la realidad económica a corto, mediano o largo plazo? ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, al cierre del 2022? La verdad es que es una pregunta importante y la respuesta no es muy optimista, me temo. Efectivamente, creo que vamos a ver un incremento en la pobreza laboral importante, y las cifras son realmente dramáticas, ¿no? Tener un 40% que va a seguirse incrementando en la pobreza laboral quiere decir que alrededor del 40% de la gente que sí tiene empleo, y ahora podemos hablar de los que no tienen, su ingreso no les alcanza para comprar la canasta alimenticia. Es decir, tenemos una situación evidentemente muy seria.
Eso de una parte. Pero ¿qué va a suceder durante el resto del 22 con una inflación que no va a ceder todavía? Nosotros, es decir, en mi equipo, no vemos la inflación reduciéndose, cediendo probablemente hasta noviembre, con buena suerte octubre, y si no, tal vez hasta diciembre, lo que quiere decir que todo el año, pero ceder no quiere decir que se reduzcan los precios, quiere decir que no siguen creciendo, ¿verdad? Exacto. Pero se van a quedar en niveles muy altos. Por lo tanto, indudablemente la pobreza laboral va a seguir incrementándose. Y desgraciadamente no solo la pobreza laboral, sino la pobreza general, la pobreza extrema. Lo que más afecta a una persona, a una familia, en términos de su poder adquisitivo, evidentemente, y en términos de su calidad de pobre o no pobre, son dos factores. Uno es la inflación, que tiene, que hace estragos terribles, de veras brutales, y el otro es el empleo, porque cuando hay mucho empleo, pues a lo mejor eso compensa la reducción en la capacidad adquisitiva, porque trabajan más miembros de la familia. Pero antes de comentar sobre la política antiinflacionaria, déjame decirte que el empleo es uno de los temas más serios que tenemos. Hay alrededor de 15 millones de personas que requieren un empleo. 15. La tasa de desempleo que se anuncia, que es muy baja, solo incluye a los que no tienen empleo y están buscando activamente. Pero hay otros más que dejaron de buscar empleo porque no encontraron o porque las condiciones eran muy malas. Entonces, si agregamos a esos más los que trabajan apenas una hora diaria, que quieren trabajar más tiempo, pero no encuentran otro empleo, ahí tenemos alrededor de 15 millones de personas. Eso nos da un 22-23% de lo que llamamos la brecha laboral con respecto a la fuerza laboral total de la economía. Es decir, 1 de cada 4 personas de los que podrían trabajar y que quieren empleo no lo tienen. Es altísimo, ¿no? Sí. La política antiinflacionaria, que tenía tantos elementos, efectivamente, de todos los que había, algunos de ellos buscaban incrementar la producción, por ejemplo, agropecuaria. Cuando salió, yo comenté pues que estaba bien, pero que eso se debió haber hecho hace 3 años. ¿Por qué hasta ahora, no? ¿Por qué no los estímulos a la producción y a la inversión desde hace 3 años, o sea, hace 4 años? No como una medida, como una patada de ahogado cuando ya tenemos la inflación encima, de manera absurda. Y evidentemente los estímulos a la producción no van a tener un efecto a corto plazo, probablemente empiecen a tener algún efecto dentro de un año cuando la inflación ya esperemos ha empezado a ceder. Sin embargo, de todo el programa sí hay una medida que sí es fundamental, y es el de dejar de cobrar el IEPS de la gasolina. El IEPS es el impuesto que se cobra sobre la gasolina, es el impuesto federal sobre la gasolina, y ese dejó de cobrarse, y gracias a eso la gasolina no se ha seguido incrementando al mismo ritmo que se ha incrementado en todo el resto del mundo. Y ese sí fue un factor muy importante para tener inflación. A ver, hoy nuestra inflación está en 8.2, digamos. Si no se hubiera llevado a cabo la medida de la gasolina, nuestra inflación sería 3 puntos más alta, estaríamos en 11.25 por ahí. Evidentemente fue una buena medida. Por supuesto que tiene un costo altísimo para el gobierno, porque va a dejar de percibir, yo calculo que más de un punto del PIB,
alrededor de unos 300,000. Yo creo que le va a costar alrededor de unos 300,000 millones de pesos. Sin embargo, yo creo que es una buena medida. Es un costo que está bien porque alivia un poco la presión inflacionaria. Muy bien. Los demás elementos no. Correcto. Doctor, pues le agradecemos muchísimo esta conversación. El tiempo nos gana, pero temas muy, muy interesantes y si lo permite, pues estaremos en contacto para seguir hablando pues de estos asuntos de tanto interés. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto y me da mucho gusto saludarlos. Saludos a todos allá en la región, en Torreón y en La Laguna. Gracias, doctor. Hasta luego. Sabe que apreciamos mucho siempre su punto de vista. Bueno, vamos a seguir con contextos. Vamos a la pausa. Contextos. El programa